muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos. Yo quiero hacer solamente una pequeña mención a por qué nació la obra. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la gerencia, es el management para hacer las cosas. Y desde mi perspectiva, el management es el que permite que las cosas sucedan, es el que permite que las organizaciones y las personas trasciendan. Y de ahí la inquietud de buscar empresas que realmente hayan tenido una huella en la historia. Entonces decíamos, ¿cuál es el punto clave de una organización? Si perdura, porque tienen que soportar de todo. Son como las personas, los abuelitos de 100 años. Tengo un tío abuelo de 104 años que lo he invitado el día de hoy y no ha podido venir. Me hubiese encantado tenerlo acá. Me costó experiencia y me dice todo lo que ha tenido que hacer. Igual son las organizaciones. En el Perú tenemos organizaciones emblemáticas. El Lao Tenis es una de ellas. Yo quiero conversar un poco con Ricardo porque le ha hecho un trabajo realmente espectacular en el club. Y el club, ¿por qué es emblemático? Porque es el segundo club más antiguo de toda Latinoamérica, es el Wimbledon del tenis. Tener más de 100 años en un país como el nuestro y una organización, una estructura como es el Lao Tenis, de la cual vamos a hablar un poco ahora con Ricardo, es realmente un gran mérito. Y la administración es transversal a toda actividad humana. Ustedes pónganse a pensar, un hogar bien administrado es un hogar próspero. Una empresa bien administrada es una empresa que da trabajo, que crece, que se desarrolla. Un país bien administrado es un país que crece y se desarrolla. Y al final, el país es la suma de familias, de empresas, de organizaciones, de clubes, de instituciones, todas ellas son el conjunto del país. Entonces vamos a hablar ahora del Lao Tenis y yo quisiera, Ricardo, que nos comentes un poco cómo ha sido todo este camino de administrar una organización que tiene dos grandes dimensiones, la dimensión interna, cómo administras todo el equipo que tienes, pero la otra dimensión que también es complicada, cómo administras los socios, que también son muy exigentes y piden a veces mucho, y es un poco lo que tú has hecho en los últimos años. Y cuéntanos un poco la historia, Primero que todo, muchas gracias Jorge por la invitación a la Feria del Libro. Prácticamente es una institución que tiene varios años en el país, que se viene haciendo con mucho éxito. Por otro lado, muchísimas gracias a todos ustedes concurrentes, seguramente grandes lectores, y que están al tanto, digamos, de las novedades de las letras en el Perú. Un poco para pasear, digamos, el tema que nos plantea Jorge Mercer, un gran amigo, destacado profesional de SAN, es que efectivamente el management, la gerencia, la administración, ¿no?, general de un club es similar a un hotel. Los hoteles no paran, los 365 días del año tienen que funcionar, hay mucho personal involucrado, sábados, domingos, hay un staff de profesionales que tienen que estar detrás, digamos, de la administración del club, de las operaciones, de las finanzas, un personal que también tiene que estar en el tema de mantenimiento, operaciones, y es pues un conjunto de temas, de trabajos que hay que ver en el día a día. El club se maneja a través de un consejo directivo y lo preside el presidente del consejo directivo. El hacer ese trabajo requiere realmente, primero que todo creo, planificación. Planificación a mediano y a largo plazo. Asumir funciones, ver la situación en la que se encuentra una entidad. Cuando nosotros asumimos la dirección del club, salíamos prácticamente de la pandemia. El club había estado cerrado más de un año, pero las deudas continúan. Nada se para. Todo continúa. El agua, la energía, los impuestos prediales, todo eso continúa. El pago a los trabajadores. Entonces, fue todo un reto tener que enfrentarse a una situación y sacar adelante al club, nivelarlo
y luego de eso hacerlo crecer exponencialmente. De tal manera que ahora podemos nosotros sentirnos orgullosos y decir que somos el club de ciudad con la mejor infraestructura deportiva del Perú. Y el tema de los asociados es bastante complejo, porque hay que manejar a los asociados de acuerdo a los diversos intereses que tiene cada uno. Algunos quieren que se hagan determinadas obras, determinados horarios, hay papás que quieren canchas para sus hijos que son pequeños, llevar profesores, hay una academia de tenis que dice por qué van a traer profesores si ya tienen una academia de tenis acá. Y bueno, y así sucesivamente, se quiere hacer una obra y dice, pero ¿por qué no hace mejor esta obra en vez de esta? Entonces prácticamente todos se convierten en presidentes del club, ¿no? Y no les falta razón, porque son asociados, son personas que cotizan y por lo tanto también tienen aspiraciones. Y lo que hay que hacer es administrar esas diferencias y esas aspiraciones. Ese es el secreto, darle más o menos a cada uno lo que corresponda, y lo que no se puede hacer se explica y se puede posponer y postergar. El club en estos 4 años creció de forma exponencial y cuando hemos terminado hemos dejado en construcción 9 canchas de pádel, ¿no? O sea que otro deporte de raqueta, aparte de las 17 canchas de tenis, incluido un estadio que no lo tiene nadie en el Perú, en el cual se juega Copa Davis, se juega una versión de la Copa E para damas que se llama Beijing Ping Cup, y así torneos de menores y de diferentes federaciones que hay, ¿no? Internacionales, nacionales, qué sé yo. Y bueno, eso hace que esa planificación se tenga que ejecutar y finalmente lo que uno ha soñado, convertir en un proyecto, y la mejor satisfacción es que se cumpla. No vale el esfuerzo. Cuando alguien le vale decir que nos hemos esforzado demasiado, sí, el resultado, esfuerzo sin resultado no vale. Lo que vale es el esfuerzo, pero con resultado. Y eso es lo que hemos nosotros privilegiado en el Club de Tenis durante la gestión de Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Como tenemos varios temas, vamos a... Yo quisiera que hablemos un poco de cómo un club llega a ser centenario, cómo llega a tener más de 100 años y todavía ser vigente, ¿no? Porque cuando nació el Tenis nacieron muchos clubes que ahora así. Entonces, ¿cómo llega a ser centenario? Tenemos incluso en la presidencia del club varios expresidentes, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, José Salinas, un expresidente del Perú, se han pasado personas ilustres por el club. Entonces, quisiera ir rápidamente que nos comentes cómo se llega a ser centenario de un club tan tradicional, para después pasar a otras preguntas que también creo que son interesantes en el tema. Cuéntanos un poco. A ver, el club se formó en 1884, o sea, tiene 142 años de existencia. Ya vamos por los 150 años dentro de poco. Y se creó después de la Guerra del Pacífico. El Perú estaba devastado, ¿no? Llegan los ingleses, migrantes al Perú, y deciden formar el club Lawn Tennis de la Exposición. Y eso de la Exposición es porque primero el club estaba situado en el Parque de la Exposición. Mucha gente no sabe por qué se llama la Exposición, por qué será de la Exposición, ¿no? Y es por ese motivo. Pero luego se acercaba el centenario de la Declaración de Independencia del Perú, y siendo presidente Leguía, pues hizo un canje, porque en el Parque de la Exposición, si ustedes van a ver muchas donaciones que hicieron países de unas obras fantásticas, ¿no? Las fuentes y otras cosas más muy lindas realmente que hay. Entonces se movió a donde actualmente está el Club de Tenis, que es entre la avenida Salaberry, 28 de julio y Prolongación República de Chile. En 1929 se hizo la casona, una casona hermosa que tenemos, imagínense, una casona de 1929 que la inauguró el presidente Leguía. Y todos esos grandes personajes de Perú, la creminata del empresariado, de la aristocracia limeña,
le dieron vida y forma a un club de tenis, y que también se practicaban lógicamente otros deportes como el esgrima, el básquet y así. Esa tradición se mantuvo más o menos hasta el año 1970, ¿no? Y duró toda esa época porque lógicamente el centro de Lima era prácticamente el motor de la ciudad, y nosotros estábamos muy cerca del centro de Lima. Ahí estaban los mayores que se puedan acordar, el Jirón de la Unión, donde estaban las grandes tiendas, el centro financiero, el centro comercial, y muchos de ellos, el Club Nacional, ¿no?, tan importante, el Club Unión, el Congreso de la República, y así sucesivamente. Y todos ellos se movían y eran asociados al club de tenis. En la década del 70 empezó a mermar esa situación porque vino un gobierno militar en el que se le restó importancia a los clubes, ¿no? Y hubo una gran migración del centro de la ciudad al crecimiento exponencial que tuvo en Lima, ¿no? La Molina, San Borja, Miraflores en su extensión, y qué sé yo, y se formaron otros clubes. Y esos otros clubes mermaron, digamos, la capacidad del club de continuar con ese segmento que ocupaba el club. El club se tuvo que reinventar, digamos, a una clase media pujante, y el secreto para que se mantenga es que las personas que han llegado al club a ser asociados están motivados y movidos por algo que les resulta algo indispensable para su vida y para su ser: el tenis. La gran cantidad de asociados del club de tenis juegan el tenis, y lo pueden jugar desde las 5 de la mañana. Imagínense, gente que va a las 5 de la mañana a jugar tenis, y de ahí se bañan y se van a su trabajo. Entonces, ese espíritu de aquellas personas que mueren por jugar el tenis, que no son muchas en el Perú, no son muchas, no es un deporte masivo como el fútbol, ¿no?, de ninguna manera, ni siquiera como el voleibol femenino, pero creo que el entusiasmo de las personas, esa mística que se tiene entre los tenistas de juntarse a jugar un singles, a jugar un dobles, es el que ha mantenido viva esa llama de continuar con este juego maravilloso, con altas y con bajas, ¿no? Ahora el club está en una subida, una alta muy importante. Estamos construyendo, como le dije, un montón de canchas de pádel también, y eso va a hacer pues que lleguen otras personas para jugar este deporte. Es decir, ir manteniéndose a la vanguardia, desarrollando otros deportes, de tal manera que el tenis de mesa sea un deporte que sea primordial e importante a nivel nacional, y lo somos. Tenemos un coliseo de bádminton, y el regatas y el tenis son los principales clubes de bádminton, ¿no? Ahora le vamos a agregar el pádel. Entonces, eso hace realmente que los ciclos que se van cumpliendo se van alargando, porque todo en la vida, las personas tenemos un ciclo, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Igual son los productos, aparece un producto y después desaparece. Las empresas también en el tiempo desaparecen, pero hay que irse reinventando en el tiempo, creando nuevas expectativas en las personas para que sigan consumiendo tu producto. Y el producto que consumen en el club es el tenis. Sí, el deporte es algo fundamental para los países. Si ustedes ven, hay una correlación directa en el nivel de desarrollo social, de capital humano a nivel mundial, entre el deporte, la educación y la sociedad. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles crees que son las lecciones valiosas que nos deja un club centenario? Y esas lecciones, ¿cómo podrían de alguna manera ser aplicadas a nivel de la sociedad? Cuando lean ustedes el capítulo de los tenis van a ver que tienen muchas vicisitudes que superar. Y creo que eso también nos deja una gran lección. De repente esa lección puede servirnos para explicarla a
a nosotros como sociedad, ya que yo sí soy un absoluto convencido que el deporte es un impulsor del capital humano, que parafraseando a los griegos, mente sana y cuerpo sano. Yo sí creo en eso, ¿no? Absolutamente. Y como digo, los indicadores de desarrollo humano publicados por el Global Competitive Index se ve claramente la correlación directa que existe entre el desarrollo social y el desarrollo de la infraestructura deportiva, el deporte, disciplina, ordena. ¿Qué lecciones crees que nos deja un club centenario como lo tienen, que sean aplicables a nuestra sociedad y que puedan permitir implementar el deporte? Muy interesante la pregunta, y yo he reflexionado mucho sobre ese tema y he visto que muchas sociedades, instituciones, empresas que han logrado un gran desarrollo se han fijado en 4 elementos claves para poder conseguirlo. Quizás lo han hecho sin saber, y bueno, han estado en altas. Han venido las épocas bajas en que han perdido ese norte, no lo han hecho, y han venido las épocas de las vacas flacas. Las lecciones que tenemos que aprender es que tenemos siempre que tener una visión de hacia donde queremos ir. Un país tiene que tener una visión. ¿A dónde queremos ir? ¿A quién nos queremos parecer? No podemos ir por el camino improvisando, ahora somos así, hacemos esta obra, después aspiramos, hacemos otra obra, nos concentramos todo en Lima. ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Qué queremos hacer con nuestra empresa? ¿Qué queremos hacer con una institución? Eso es muy importante. El otro es la formalidad. Hay que ser formales. ¿Por qué los países desarrollados son más desarrollados que nosotros? Porque hay empresas que no logran mantenerse en el tiempo y no tienen, pudiendo tener una oportunidad de crecer, no crecen. ¿Por qué? Por la informalidad. La informalidad es un peso que no te deja avanzar. Genera demasiados conflictos con la realidad, con el cosmos, para poder avanzar. El otro tema es la institucionalidad. Cuando las empresas o los países no se respetan las instituciones, también se genera un caos. Miren lo que pasa en el Perú. Yo estoy hablando de un club, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con la Fiscalía? Que ustedes leen todos los días. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Son instituciones precarias. Y eso contribuye a que sea también negativo el crecimiento de Perú. Igual pasa en un club o en una empresa. En un club, cuando no se respeta las instituciones que están dentro, inmersas, la administración, el consejo directivo, el comité de disciplina, la junta calificadora y en fin, que son instituciones dentro de la propia institución, si no se respetan, también es otra forma de contribuir al caos. Y el cuarto punto son las obras. Hay que hacer obra, hay que dejar dote. Eso mismo hasta la Biblia lo dice, ¿no? Hay que dejar dote, hay que trabajar para hacer obras. Porque si no hacemos obras, porque si no le damos mantenimiento a lo que tenemos, ¿qué vamos a crear? No vamos a hacer nada. Y por lo tanto la gente va a empezar a abandonar ese sueño. No, mejor me voy a otro sitio porque acá esto no hay obras, en otro sitio han hecho esto, tienen piscina temperada, tienen esto, tienen lo otro y aquí no tengo. Mejor me voy a otro sitio. Y eso pasó también en el club. Por mucho tiempo se dejaron abandonados y mucha gente se fue al Regata, se fue al Terraza, se fue al Rinconá, se fueron a otros clubes porque no se hacían obras. Entonces, visión de futuro, visión estadista, formalidad, institucionalidad y obras es el secreto de lo que hay que hacer. Y aquí
Más bien no lo van a copiar, por favor, porque estoy haciendo un libro en ese sentido. Mi querido Jorge, les dando la primicia, ¿no? Basado justamente en el lawn tenis y el Estado peruano, ¿no? En un diálogo, una conversación entre amigos, cómo se deben ir planteando estos factores para ayudar finalmente a que las instituciones en el Perú puedan crecer y puedan trascender y no se pongan un cabo y se quedan a la vida. Como peruanos no podíamos conocer la belleza, la riqueza y la calidad de lo que tenemos acá en el Perú. Álvaro probablemente nos va a comentar un poco la cantidad de premios que ha ganado Soposani. Es la única agua natural volcánica del Perú y una de las pocas en el mundo, y ha ganado muchos premios. Está en los mejores restaurantes del mundo. Pero bueno, poco la conocemos. Álvaro, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por acompañarnos y por ese viajecito. Cuéntanos un poco, porque la historia es muy rica, de Soposani, sus comienzos, contaste mucho la historia del descubrimiento del manantial y yo creo que es algo rico que me gustaría que compartas con nosotros. Claro que sí. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Jorge por la invitación. Bueno, yo tengo un poco de tiempo ya trabajando en Soposani, más o menos unos 21 años, más o menos. Bueno, Soposani es una empresa centenaria. Acaba de cumplir ahora el 2 de julio 121 años. Es una empresa que comenzó en el año 1904 y la historia arranca con un visionario arequipeño, el señor Manuel Aurelio Vinelli, nieto del señor Pío Vinelli, un migrante italiano. Y este señor Vinelli, muy apasionado, un químico farmacéutico, además un político muy comprometido en lo social. De hecho, fue uno de los grandes impulsores de las 8 horas laborales en el Perú, razón por la cual además, un poco investigando su perfil, nos dimos cuenta que estuvo preso por esta lucha suya por los derechos de los empleados, de los trabajadores, pero además un tipo muy visionario. Creó también una fábrica de jabón y una farmacia. Entonces este señor, recorriendo un poco el desierto de Yura, que está ubicado más o menos a 1 hora de Arequipa, encuentra unos manantiales de agua natural y toma unas muestras. Siendo químico farmacéutico, entendió rápidamente que estas aguas tenían un contenido mineral importante. Estas muestras las envía a Francia y más o menos entre el año 1904 y el año 1920 de Francia le responden que ha encontrado un agua con unas características muy particulares. Es así que, bueno, le dicen que una de las características más interesantes de esta agua es que tiene un gran contenido de bicarbonatos. Así que, teniendo él una farmacia, siendo químico farmacéutico, el primer camino que emprendió Soposani como marca fue siendo vendida como un digestivo, porque, bueno, creo que todos aquí conocemos la sal de Andrews, que tiene el mismo principio de los bicarbonatos. Entonces ahí empezó un poco el camino de Soposani, mostrando un poco los beneficios para el consumidor. Y también investigando qué pasa con las aguas minerales naturales en el mundo, ha sido como el camino común, el beneficio de la salud. Así que este entusiasta visionario arequipeño reúne un grupo de amigos y crean la primera embotelladora de agua mineral en el Perú en el año 1920 más o menos, y desde ahora hasta la fecha, ¿no? Entendiendo también que la geografía era un tema complicado, digamos un asunto también para sortear, así que justo revisando ahora que en pandemia se puso tan de moda el tema del delivery, ¿no? Que no podíamos salir, Soposani desde hace muchísimos años, o sea, más de alrededor de 80 años, 100 años, ya hacía este servicio, porque el agua llegaba prácticamente como a lomo de mula o de caballo, se sacaba de
este desierto para poder ser puesto a la venta, digamos, al consumidor arequipeño. Así que ese ha sido un poco como el recorrido de la marca a lo largo de estos años. Jorge mencionaba que es un agua de origen volcánico, y realmente es así, es una de las pocas aguas de origen volcánico en el mundo, y prácticamente la única agua con estas características en el Perú. ¿Cómo es el proceso? El origen está en los deshielos del volcán Chachani, que por acción del sol se derriten estas nieves perpetuas que están en la cresta del volcán, y el agua entra a través del cráter y es del suelo volcánico. El suelo volcánico es un suelo muy rico en minerales, donde el agua obtiene esta mineralización natural. Dependiendo la región geográfica en el Perú, en el mundo, se va como configurando las características del agua. Por ejemplo, este suelo volcánico del Chachani es un suelo muy rico en bicarbonatos, en calcio, en magnesio, en sílice, en potasio, y esos son un poco los minerales que constituyen el agua. Entonces, por lo tanto, tiene un valor en electrolitos muy importante, que no tienen otras aguas, porque básicamente depende del origen para que estas composiciones se vayan formando, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta la fecha es un agua que ha estado muy presente, sobre todo en Arequipa, en el sur del país. Después tuvo un ingreso muy interesante a Lima. Después, como muchas empresas, como comentaba un poco Ricardo, pasan también por momentos difíciles. Socosani a finales de los años 90 fue una empresa que se declaró en insolvencia, y en el año 2003 se ha reactivado nuevamente, y bueno, y aquí estamos contando 121 años de historia de un agua emblemática, que además no tiene nada que sorprendernos, porque el Perú es un paraíso de biodiversidad, de insumos, el mundo lo sabe a través de la cocina. Entonces no es de extrañar que también tenga un agua de altísima calidad reconocida internacionalmente. Cuéntanos, Álvaro, ¿cuántos premios han ganado Socosani? ¿Y en cuántos países está en este momento? Que es una de las cosas que ustedes saben, de los principales restaurantes top en Estados Unidos, en Europa, y eso es Socosani. Sí, bueno, la verdad hemos perdido un poco la cuenta de cuántos premios tiene el agua. Eso ha sido un camino muy interesante, porque empezamos a pensar un poco qué es lo que tiene nuestra agua, esta agua arequipeña, esta agua peruana, que pueda ser distintiva para el resto, digamos, de las aguas que se ofrecen a nivel nacional y a nivel internacional. Sabíamos que teníamos una buena agua, pero queríamos salir un poco de ese espacio de confort que a veces tenemos aquellos que trabajan para una empresa o emprenden un negocio propio, porque creemos que nuestro producto es el mejor, porque nos ha costado esfuerzo, porque le hemos puesto corazón. Entonces, sí, eso lo sabíamos, pero queríamos entender qué pasaba con las aguas minerales, digamos, más importantes en el mundo. Entonces ahí empezamos a viajar un poco, a salir de Perú, a visitar estas ferias internacionales de bebidas, y a darnos cuenta qué era lo que tenían estas otras bebidas que podían hacer más con nuestro producto. Encontramos que, bueno, hay aguas minerales naturales en el mundo, italianas, francesas, que se embotellan desde hace casi 200 años. Entonces nosotros como que podíamos hacer un check, porque, bueno, 120 años de historia, o para la fecha 110, cuando empezamos este trabajo de investigación, encajábamos muy bien. Una presentación, digamos, que se puede lucir en la mesa, que el consumidor la puede encontrar atractiva. Para ese momento nosotros teníamos todavía un envase muy antiguo que no representaba para nada la calidad del producto. Ahí teníamos una cosa pendiente por resolver, pero digamos que era como lo menos complicado de todo. Después, finalmente, la composición, ¿no? Entonces, Socosani tiene, por ejemplo, específicamente contenidos de bicarbonatos más importantes que muchas aguas francesas, italianas,
¿Y esto es bueno o es malo? No, simplemente la hacía un agua diferente. Entonces empezamos a entender que también este requisito lo cumplíamos. Un poco investigando empezamos a entender que había concursos internacionales de agua, había summits de agua, y así se llaman prácticamente estos concursos, y ahí con un poco de temor enviamos el producto porque no sabíamos qué iba a pasar. Y el primero de estos concursos importantes fue en Ecuador, compitiendo con una agua emblemática ecuatoriana que se llama Huitic y con más de 100 aguas en el mundo. Y ahí obtuvimos, con las dos presentaciones que llevamos, una medalla de bronce y una medalla de plata, lo que nos hizo pensar que esta agua no era buena solamente porque nosotros lo considerábamos, sino que objetivamente tenía, digamos, todos los requisitos para participar y ganar. Al siguiente año quisimos volver a participar no solamente en este concurso, sino en otros, porque ahí seguíamos un poco incrédulos, dijimos, bueno, quizás fue un golpe de suerte, a la primera nos fue bien, vamos a ver qué pasa en la segunda. Y bueno, y la historia de Socozani es que siempre estamos como en el top 3 de las aguas minerales naturales en estos concursos, con medallas básicamente de oro y de plata. Creo que tenemos desde el año 2017 para acá una gran cantidad de reconocimientos, no solamente de un concurso, sino de las guías especializadas de agua más importantes a nivel internacional. Y la cosa interesante, que quizás ustedes no lo saben, yo también lo he aprendido porque lo que yo sé de agua lo conozco trabajando en la empresa, es que estas son unas catas o unas evaluaciones a ciegas. O sea, no se ponen 5 botellas y uno puede ver la marca y calificarla. No, los jurados no pueden ver qué es lo que están tomando, porque, digamos, eso los abstrae del packaging y de las valoraciones subjetivas, ¿no? Lo que se quiere es que cuando se hacen estos análisis no haya nada que influencie a los jurados, ¿no? Entonces esto también tiene una importancia porque pues juegas prácticamente con tus características. Ahí no importa el envase, no importa la experiencia previa, si el jurado ya la consumió o no la consumió. Generalmente todos los años estos jurados cambian. Entonces, bueno, como les comentaba, año tras año hemos obtenido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos. Somos el agua mineral natural con más galardones, así se puede decir, en el Perú, y esto nos ha puesto internacionalmente en una muy buena ubicación. De hecho, hoy estamos en más de 3.000 puntos de venta en Estados Unidos, una experiencia que no fue fácil porque cuando decidimos salir llegó la pandemia, así que eso complicó un poco las cosas, pero logramos llegar. Estamos en Costa Rica, acabamos de llegar a Brasil, a Foz de Iguazú, y estamos en un proceso para Colombia, para China y para Emiratos Árabes. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ya no quiero preguntarte más porque si no me van a leer el libro, ¿no? Quiero que tengan la curiosidad de leerlo. Y también estamos un poco con el tiempo, entonces voy a pedirle a mis dos panelistas para hacerles un ping-pong de preguntas muy rápidas y quiero, si nos contestan muy corto, para poder ya cerrar la presentación.